presenta ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Hoy nos acompaña nuestra compañera Andrea Tavares para hacer un saludo además en el día de su cumpleaños. Y estos son los títulos más destacados de la jornada. Varios centenares de personas permanecen evacuadas en Artigas y Rivera debido a las intensas lluvias de este fin de semana. El río Cuareim ya superó los 10 metros. La familia del joven Sergio Lemos, muerto por un policía en Santa Catalina, demandará al Ministerio del Interior. Los implicados en la sonada a la Suprema Corte de Justicia presentaron recursos de apelación contra la decisión judicial que los procesó sin prisión. El canciller Luis Almagro y el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, viajarán a Haití y se entrevistarán con autoridades de ese país por el retiro de los cascos azules uruguayos. Los funcionarios del Estado reclaman que se postergue la rebaja de UTE para enero y que Economía recalcule la meta de la inflación. El tifón Haiyan dejó más de 10.000 muertos a su paso por Filipinas. Informe especial de nuestro enviado a Manila, Pablo Monsalvo. La selección celeste viajó hoy rumbo a Amán, donde el miércoles se enfrentará a Jordania por la repesca mundialista rumbo a Brasil 2014. En la entrevista de hoy dialogamos con el director técnico Gustavo Ferrín, el último entrenador celeste que enfrentó a Jordania. Nos vamos al norte del país, donde según los últimos datos del Sistema Nacional de Emergencias, hay 775 personas evacuadas en todo el territorio nacional. 719 se encuentran en el departamento de Artigas, 52 en Rivera y 4 en Paysandú. Las intendencias coordinan la respuesta que abarca en la mayoría de los casos a familias que año a año tienen que abandonar sus hogares en virtud de vivir en cercanías de cursos de agua que se desbordan. En tanto, la Dirección Nacional de Meteorología cesó la advertencia naranja para el noreste del país. De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Emergencia, los registros de la Dirección Nacional de Meteorología indican que el máximo de precipitación nacional se registró en Charqueada, departamento de Artigas, con 223 milímetros. El dato corresponde a las lluvias acumuladas entre las 8 de la mañana del domingo y las 8 de la mañana de este lunes. En la ciudad de Artigas, el total acumulado de lluvias en las últimas 24 horas fue de 197 milímetros. En tal sentido, Meteorología informa que solo en 6 horas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde del domingo, esa estación meteorológica registró 127 milímetros. ¿Fue autoevacuada o fue la intendencia que sacó? No, fui autoevacuada con familiar. Bueno, una situación como esta, ¿cuántas veces le ha tocado vivir? Números veces, sí. ¿Cuántos años hace que vive? Y aproximadamente 38 años. Sí. Bueno, hay que enfrentar este tipo de situaciones igual con tranquilidad, ¿no? Seguro, no queda otra. ¿Sufrió daños en sus muebles y eso? No, por ahora no, estamos ahí. Siempre se quiebra cosas, ¿no? Porque que cosas viejas se van deteriorando y quebrándose. ¿Quién vive en la casa de Madrid? Bueno, yo y mi familia. Tengo esposo, estaba en campaña, justo le tocó en campaña. La máxima racha de vientos en Artigas fue de 104 kilómetros por hora, aproximadamente a las 10 de la mañana del domingo. Bueno, de nuevo, como en tantas veces, seguramente si vive hace mucho tiempo ahí, le ha tocado salir. Sí, hace 7 años que vivo ahí. ¿Cuántas veces? 7 veces ya. 7 veces ya que sale. Sí, a veces son 2, 3, todos los años recorridos. ¿Está bien ubicada aquí en el Centenario? Sí, estamos bien, sí. ¿Cuántas personas conforman su familia? Somos 3 en total. ¿Niños? Uno. ¿Qué edad? Tiene 8 años. ¿El tema de alimentación y eso es por sus propios medios o la intendencia les arrima? ¿Cómo? No, la intendencia nos arrima, sí. ¿Ya ayer por la noche tuvieron la atención? Sí, tuvimos la atención, sí, ayer por la noche. Salimos a las 5 de la tarde, pero de mañana con todo el agua que vino de arriba, sí, inundó todas las casas. ¿Vio perjudicado algún mueble o algo? No,
levantamos para arriba un poco nomás, sí. Mojó un poco nomás, pero... Artigas y Rivera son los departamentos hasta ahora más afectados. En el caso de Rivera, según lo informado por el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, a raíz de las precipitaciones, varias calles se encuentran anegadas por el desborde de la red pluvial y la Intendencia riverense está trabajando para solucionar esta situación. Hasta el momento hay 104 personas afectadas, 24 evacuadas y 80 autoevacuadas. Más temprano, autoridades nacionales y departamentales comentaban cómo se viene trabajando en esta emergencia. El Comité Nacional de Emergencia realiza un control constante de la situación en Artigas y Rivera debido a las intensas lluvias que provocaron inundaciones y evacuaciones. Ya del día anterior, hace 2 días, 48 horas, en el norte del país el sistema de emergencia estaba en alerta interna, el sistema de emergencia. Los centros coordinadores han funcionado perfectamente, los protocolos nuevamente han funcionado muy bien, lo cual no significa que no tengamos que seguir trabajando en las próximas horas, porque como ustedes ven, tenemos que ver la evolución del clima en el norte del país fundamentalmente. La suba de la cota del río en este momento está cerca de los 10 metros 55 centímetros y hay que ver si sigue subiendo en las próximas horas o si empieza a bajar. La intendenta de Artigas, Patricia Ayala, brindó un panorama de cómo está la situación en su departamento. Estaríamos rondando en las 400 y algo de personas evacuadas. Esto se ha dado en la ciudad de Artigas y en la localidad de Paso Campamento, que hay algunas 3 o 4 familias que están evacuadas también en esa localidad. En otras localidades del departamento no se han registrado cuestiones, por lo menos no hay datos de posibles evacuaciones. Uno de los lugares que también a veces preocupa es Bella Unión, pero en horas de la noche de ayer, en comunicación con el alcalde, nos decía que bueno, todavía no había necesidad de evacuar a nadie. Las calles han quedado en muy mal estado. La caminería ha quedado en mal estado, en las zonas de alrededor de la ciudad y la zona de Guayubira, estuvimos recorriendo también, hay lugares cortados que hoy ya iban máquinas para allá, por lo menos para hacer un relleno provisorio. Pero bueno, en estos días, puntualmente desde ayer, el foco fundamental es la evacuación de las personas, de que queden instaladas en algún lugar adecuadamente y después el tema de arrimarles el alimento. Establecimos de que en esta oportunidad vamos a estar brindándoles el almuerzo y la cena. Agradecemos al colega Marcos Taborda por estos informes desde el norte del país. Cambiamos ahora de tema y el presidente de la República, José Mujica, estará viajando esta madrugada a las 4 de la mañana rumbo a Caracas. Buscará profundizar las relaciones bilaterales basadas en la exportación de alimentos y la compra de petróleo. En tanto, el gobierno calificó como muy buena la reunión entre Mujica y su colega Dilma Rousseff este domingo en Brasilia. El ministro de Industria, Roberto Kramerman, destacó que hubo avances en la integración energética, así como en acuerdos de cooperación productiva. También dijo que se analizó el retiro de las tropas uruguayas en Haití y un posible acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien Venezuela no tiene tropas en Haití participando de la MINUSTA, Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití, tiene una fuerte presencia geopolítica en la zona. Y precisamente sobre el tema de los cascos azules en Haití, de concretarse el retorno de las tropas, esto podría ocurrir cuando comience el próximo año. Esa misión, según el mandato de las Naciones Unidas, a quien nosotros nos debemos, aún no está concluida. Tiene un proceso progresivo de repliegue en base a determinadas condicionantes que hoy para el Uruguay significaría a abril del año 2014 un 33% de las fuerzas allí desplegadas. La totalidad de la Armada Nacional y una parte muy importante de tropas del Ejército. El pasado viernes les anunciábamos un Consejo de Ministros el día sábado, precisamente analizó, entre otros temas, el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la ley de liquidación de Pluna. El presidente de la República le pidió a los ministros de Transporte y Economía que elaboren informes jurídicos sobre las consecuencias para definir los pasos a seguir. Canepa dijo que el presidente José Mujica quiere contar con esos informes para poder evaluar el impacto de las decisiones que se vayan a adoptar. No fue un tema central del Consejo de Ministros, simplemente se informó que se está trabajando en esos informes y lo que va a esperarse es que, teniendo los informes
con el impacto jurídico determinado, pues es un tema complejo desde el punto de vista jurídico, y viendo eso sobre la mesa se comunicará en su momento las decisiones que el gobierno adopte sobre esta materia. El prosecretario de Presidencia sostuvo que la ley de Pluna sigue vigente y que la inconstitucionalidad se establece para determinados casos. De ahí, dijo, la importancia de contar con los informes de impacto jurídico que elaborarán los ministerios. De acuerdo a los estudios de ese impacto de la ley, en cuanto a si esos argumentos implican que uno puede vislumbrar una posición definida de la Corte con una mayoría que se va a mantener en casos similares o en casos en donde se ataque a esta ley, porque hay una decisión de la Corte de que hay un elemento conceptual de fondo jurídico con respecto a la ley de liquidación y de concurso específico para la situación de Pluna Sociedad Anónima. Frente a esa realidad se debe tomar una decisión diferente. En primer caso, si se envía la derogación o no de la norma, y en segundo caso, cuáles son las consecuencias frente a la situación que ustedes todos conocen de los aviones en fruto que estaban fuera de concurso, y si esto vuelve además a concursar, cuáles son los efectos que tiene. Hasta tanto no se cuente con esos informes, no se va a resolver qué se hará con los aviones cedidos a la empresa Alas Uruguay, creada por los extrabajadores de Pluna. En tanto quedó en suspenso el préstamo que el Fondo de Desarrollo, Fondes, iba a realizar a esta empresa por $15 millones. Finalmente, Jerarca señaló que no se discutió el pedido de renuncia de los ministros Pintado y Lorenzo que reclama la oposición. En tanto, esta mañana el ministro de Industria dijo que el gobierno mantiene su apoyo al proyecto de aerolíneas Alas U. Sin embargo, todo depende del alcance que tenga la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia respecto al cierre de la ex Pluna. La decisión del apoyo al proyecto ya había sido hecha de antemano, o sea que la decisión de apoyo se mantiene. Lo que tiene que ver es en qué condiciones, como se viene avanzando por un camino determinado, fundamentado entonces en el tema de los aviones, en el préstamo del Fondes, lo que ahora hay que terminar de analizar, y bien se decía el otro día, es el aspecto de cómo se sigue con ese apoyo y cuáles son los elementos, pero por eso previamente la definición de cuáles son los alcances de esta declaración que hizo la Suprema Corte. Las personas procesadas el pasado 4 de noviembre por el delito de asonada presentaron hoy un recurso de apelación y de inconstitucionalidad. Si prospera este último recurso, que deberá dirimir la Suprema Corte de Justicia, su caso se cerrará y quedarían absueltos. Los procesados habían protestado en la sede de la corporación en febrero por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la órbita civil. Los abogados hicieron hincapié en que los 7 procesamientos por asonada son arbitrarios. Si usted dice que es injusto que 7 personas fueran procesadas por asonada, más injusto capaz es 300, ¿o no? Claro, pero ¿sabe qué? Es menos arbitrario porque no funciona la selección. Justo son los radicales de izquierda los que vienen a ser procesados. No, se selecciona, pero lo que está pidiendo Subía no es más grave que el delito de asonada, que es el delito de atentado. Mucho más grave, es pena penitenciaria. Los 7 procesados por asonada se presentaron junto a un grupo de militantes en el juzgado de la calle Misiones. Allí presentaron el recurso de inconstitucionalidad y el de apelación. El primero irá a la Suprema Corte de Justicia y el otro, que deberá aguardar ese resultado, al Tribunal de Apelaciones. ¿Qué es lo inconstitucional? El artículo 145, que es un artículo del año 34, en un capítulo donde además se incluye la sedición, que es en un código importado de la Italia fascista y que colide con todo el desarrollo del derecho a partir de ese año hasta la fecha, ¿no? Pero está vigente ese artículo. Que esté vigente no quiere decir que no colisione con otros derechos más modernos que están vigentes y por lo tanto lo sobrepasan. El propio recurso de inconstitucionalidad lo van a tener que resolver los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que a todo esto son los denunciantes. Exactamente, y allí tenemos otro problemita que es un vacío legal que contiene nuestra actual legislación procesal, y es que cuando hay una recusación de un juez, el órgano competente para decidir sobre esa recusación es el Tribunal Superior. En este caso no hay Tribunal Superior. Se va a tener que conformar. ¿Cómo se salva? A mi modesto entender, y que es lo que ponemos en el escrito, mediante la conformación de una corte ad hoc. La corte a conformarse eventualmente será con ministros de los tribunales de apelaciones. La jueza penal que procesó por asonada, Gabriela Medialdo, fue trasladada a la órbita civil en acuerdo con la Suprema Corte de Justicia.
La abogada de la familia del joven Sergio Lemos anunció que está preparando una demanda contra el Ministerio del Interior para que sean resarcidos los padres y hermanos por la muerte de este joven en manos de un policía el martes pasado en el barrio Santa Catalina. La abogada dijo que el reclamo se hará lo antes posible. En tanto, la jueza que entiende en el caso dijo que la reconstrucción del hecho, que aún no tiene fecha, no se hará en Santa Catalina. Nos vamos a otros temas porque la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, emitió un comunicado contra lo que llamó el maquillaje del índice de precios al consumidor a raíz de la campaña de UTE Premia que prevé rebajar las tarifas en diciembre. Según el gremio, el gobierno se apresta a modificar los criterios para medir la inflación, lo que implicaría que nuevamente se va a maquillar el resultado del IPC. Para COFE, los resultados de aplicación del plan de UTE en 2012 y su efecto en el índice de precios hicieron caer los egresos salariales del gobierno. Según el gremio, los trabajadores públicos, en su conjunto, dejaron de percibir unos 50 millones de dólares por esta situación. Y este fin de semana finalizaron las conferencias ciudadanas Sumar, organizadas por el Ministerio de Educación y Cultura, donde se debatió sobre el derecho de autor. Sumar son conferencias ciudadanas donde a través de una temática de interés se instala un debate con referentes del tema elegido y ciudadanos que participan voluntariamente. Durante 2 o 3 jornadas se lleva adelante un proceso de deliberación en el que no hay una obligación ni un compromiso de ponerse de acuerdo. El primer tema seleccionado fue derecho de autor y acceso a la cultura. Existieron posiciones bien distintas, sin embargo se mantuvo evidentemente el respeto necesario para la discusión y el compromiso tanto de los ciudadanos como de los referentes de estar durante 3 jornadas discutiendo. Para nosotros ha sido absolutamente positivo y nos permite ya estar pensando en la plataforma Sumar en las segundas conferencias para el año que viene. ¿Por qué se optó en primer lugar por derechos de autor? En realidad había varios temas en agenda. En la discusión de la rendición de cuentas de este año, el Ministerio de Educación y Cultura envió un artículo que refería a unas modificaciones en materia de derecho autoral y se generó un debate público a partir de ese tema y el ministro lo que hizo fue solicitar al Parlamento que se retire el artículo que se había enviado y se comprometió a realizar un debate público sobre el tema. Sumar, a través de las conferencias ciudadanas, pretende promover la participación y generar opinión sobre temas de interés público. 20 mujeres clasificadoras participarán de una experiencia y capacitación laboral en fábricas de pasta. Esto surge de un acuerdo firmado hoy entre el Ministerio de Trabajo y una cámara empresarial con la participación de la Intendencia Municipal de Montevideo. Fabián Cardoso tiene los detalles. La capacitación en atención al cliente será el enfoque principal de esta experiencia, que durará aproximadamente 2 meses. Por ejemplo, la rutina, el llegar temprano, el aceptar integrar un equipo, son cosas nuevas, que de repente para alguien que trabaja en un lugar es lo más normal, pero no es normal para quien decide cada día la hora y la forma en que sale a trabajar. Además, se buscará influir en la formación de este grupo de mujeres clasificadoras, buscando incorporarlas al mercado del trabajo formal. Van a empezar a lo que es el manejo de la pasta, saber cómo se pesa, cómo se vende, cómo se envuelve, todas esas cosas que artesanalmente es importante para poder dejar que el cliente cuando llegue tenga un producto bien puesto para llevarlo a su casa. ¿Son varias fábricas las que van a estar colaborando en este proyecto? Sí, son varias fábricas que van a estar haciendo las pasantías para que las chicas se vayan adaptando y bueno, y después a medida que las fábricas vayan precisando alguna funcionaria, vamos a ir recurriendo al curso, a las chicas que hicieron el curso, ¿no? Que además van a estar capacitadas por eso. Silvia es clasificadora desde que era niña y toda su vida pasó esperando una posibilidad como la que ahora llegó. Es una oportunidad para poder salir y es un trabajo mucho más cómodo, mucho mejor que la clasificación. La intención de los organizadores es trasladar esta experiencia a otras cámaras empresariales. Se está realizando en nuestro país la Semana de la Ciberseguridad, donde exponen más de 35 expertos internacionales sobre el cuidado de la información en Internet. Si bien Uruguay no es un blanco importante de delitos cibernéticos, se considera que el país es seguro en esta materia.
El evento, organizado por la Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo de la OEA, junto al Ministerio de Defensa y la AGESIC, contará con la participación de expertos de 35 países, con la finalidad de generar un intercambio de buenas prácticas y experiencias en la promoción de políticas y estrategias de seguridad cibernética, tanto a nivel nacional como regional. Un ciberespacio que, desde el punto de vista de un mundo globalizado, interdependiente, es sumamente importante en que sepamos manejarlo correctamente en función del desarrollo global que termina beneficiando el desarrollo humano de la gente. Pero en la medida en que esto no sea así, que a nivel de las instituciones, incluso a nivel de los países, se dé una mal utilización del ciberespacio, eso trae como consecuencia efectos muy negativos para la sociedad en que vivimos. Para el embajador de la OEA en Uruguay, Internet está modificando al mundo como en su momento lo hizo la invención de la rueda. Sin embargo, señaló que hay que cuidar esta herramienta para que no sea mal utilizada. Si resultara que uno cada vez que va al banco a sacar plata a un cajero le roban, si no puede pagar su cuenta porque no funciona en la otra punta la información que pasa, o sea, la mejor tecnología que hemos encontrado para acelerar el desarrollo, para repartirlo bien, lo perderíamos. O sea, esta lucha contra quien quiere, digamos de manera ilegítima, aprovecharse de ella, es importantísima. Hay que ganarla, hay que estar a la cabeza. Si bien Uruguay no es un blanco importante en cuanto a ataques cibernéticos, es considerado un país seguro en la materia. Hoy nosotros en el Ministerio de Defensa estamos en la conformación de un centro de defensa ante ataques cibernéticos en el área específica del Ministerio. Es un DECER que estamos formando, eso en base a las capacidades que nos ha transferido la propia AGESIC. O sea que creemos que estamos bien. En el marco de esta semana, la AGESIC presentará una campaña de comunicación masiva sobre seguridad de la información para sensibilizar a la población en el uso responsable de Internet. Nos vamos a Trinidad, donde se realizó la primera conferencia nacional sobre periodismo de investigación organizada por la ONG CAINFO, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública. El informe es de Roberto Vasconcellos. La primera conferencia nacional sobre periodismo de investigación, realizada durante 3 días en Trinidad, se planteó responder varias interrogantes. ¿Decayó o no decayó el periodismo de investigación en Uruguay? ¿Se investiga o no se investiga en profundidad? ¿Hay obstáculos para ejercer el periodismo de investigación o no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no tenemos tantas investigaciones sobre presuntas irregularidades, etcétera? Sin periodismo de investigación es muy difícil que tengamos buenas democracias y que tengamos protección y promoción de los derechos humanos. Segundo, que el periodismo de investigación tiene que ir mucho más allá de exponer lo que hay de equivocado en los gobiernos. Hay que ampliar el abanico de actores a ser investigados, los gobiernos sí, pero también el poder legislativo, el poder judicial, el sector empresarial, las ONGs, las religiones. Más de 150 periodistas de Uruguay y la región participaron de la primera conferencia sobre periodismo de investigación, aprovechando las disertaciones brindadas por destacados profesionales. En materia de metodología para investigar, acceso a la información pública, cómo se hace periodismo de investigación en radio o en televisión. En la ocasión se dieron a conocer los 18 trabajos que participarán en un concurso sobre periodismo de investigación dirigido a estudiantes y profesionales, cuyo resultado se conocerá en mayo del año 2014. Desde Trinidad, Flores, Roberto Vasconcellos, Info TNU. Y en la información político-partidaria, el senador Pedro Bordaberry lanzó oficialmente su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado. En tanto, en el Partido Nacional, el precandidato Luis Lacalle Pou participó de un encuentro con mujeres militantes. El líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, lanzó oficialmente este sábado con un acto en el Palacio Peñarol su precandidatura a la presidencia de la República por el Partido Colorado. En su discurso, Bordaberry señaló que quiere ser presidente de los uruguayos porque siente que puede hacer las cosas mejor de lo que se han hecho hasta ahora. También prometió poner énfasis en la educación y crear más escuelas y liceos de tiempo completo. En cuanto a la seguridad pública, dijo que la gente está harta de que la roben semana tras semana y aseguró que de ser presidente erradicará la pasta base de las calles para siempre. Otro de los puntos que señaló en su discurso fue la necesidad que, según el líder de Vamos Uruguay, existe de crear un sistema de salud que trabaje junto a los médicos.
Por su parte, el precandidato nacionalista y líder del movimiento Todos Hacia Adelante, Luis Lacalle Pou, se reunió con mujeres militantes de su partido. En la actividad, Lacalle Pou abordó el tema de las diferencias que aún existen en materia de género, por ejemplo en el ámbito laboral, y también hizo referencia al fenómeno de la violencia doméstica. Lacalle Pou sostuvo que aún hoy, a igual tarea, existe una remuneración más baja para la mujer con respecto al hombre. Otro de los temas en que hizo énfasis es en el problema que tienen las mujeres con hijos pequeños para reinsertarse en el mercado laboral y dijo que trabajará en políticas de género para solucionar estos problemas. A igual remuneración, está claro y pasa. En el ámbito parlamentario, en los primeros días de diciembre quedaría aprobada la ley que regula el mercado y consumo de marihuana. Quedan pocos días para que una comisión del Senado finalice el estudio de la normativa que regula el mercado del cannabis en Uruguay. Por lo que tengo entendido, el proyecto sería aprobado con las mismas características que fue aprobado por nosotros en la Cámara de Diputados. Eso va a hacer que ya al salir del Senado va a quedar sancionada la ley. Dado que el Parlamento no puede aprobar aumento de gastos, se requiere el uso de recursos existentes para crear el Instituto Nacional del Cannabis. Hay la posibilidad de generar contratos. El comité, la dirección del Instituto del Cannabis está conformada por varios ministerios que poseen recursos. Por lo tanto, para una implementación que siempre va a ser gradual, el inicio, están las condiciones dadas y no hay restricciones desde el punto de vista presupuestal que impidan que el instituto se pueda crear y pueda comenzar a funcionar. El Poder Ejecutivo ya está trabajando en el diseño de la reglamentación para que en abril de 2014 se pueda aplicar la ley. Se realizó en Melo un encuentro organizado por vecinos con integrantes de la Facultad de Ciencias y representantes del Ministerio Público para debatir sobre la megaminería a cielo abierto. Con los detalles, José Luis Barbosa. La Facultad de Ciencias ha trabajado durante mucho tiempo en el lugar. Los docentes pretenden poner en contraposición las riquezas patrimoniales y las mineras. Creo que para cumplir con esa parte económica podemos perder los uruguayos parte de nuestra calidad de vida, que es de la que tanto nos enorgullecemos y nos hemos enorgullecido a través del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito eso lo que yo vengo a plantear desde mi visión, ¿no?, de bióloga, de paleontóloga y de conocedora de estas rocas donde se piensan hacer estos proyectos. La ley de megaminería intenta legitimar o justificar un daño ambiental prohibido en la Constitución. La opinión pertenece al representante del Ministerio Público, Enrique Viana, presente en Cerro Largo en una convocatoria realizada por vecinos de Paso Centurión. Esta forma de minería de gran porte, como se la denomina, o de megaminería a cielo abierto, como también se la suele denominar, es una minería que provoca gran destrucción territorial y contaminación, y grave contaminación. Ambas cosas están prohibidas por un texto constitucional desde el año 1997, por el artículo 47 de la Constitución. Lo correcto hubiera sido modificar la Constitución, si era que había una necesidad imperiosa por promover esta industria, esta actividad extractiva, lo correcto era modificar la Constitución. No se modifica la Constitución y mediante una norma de rango inferior como una ley se la trata de eludir en su obligatoriedad, ¿no? Se trata de un camino muy diferente al que están acostumbrados, dicen los productores de Paso de Melo y Centurión. Realmente un tema que muy lejano a nuestra realidad de allá, que somos gente que está para el trabajo y no sabemos de estas. Y después constatamos la magnitud de la cosa, porque se vino La Valleja y Cerro Chapto, Valentines. La jornada realizada en la Sociedad Agropecuaria contó también con la participación del Observatorio de Política de Tierras de la Facultad de Humanidades. José Luis Barbosa, con la cámara de Humberto Calvete, InfoTNU, Cerro Largo. Más de 70 familias que trabajan en el sector citrícola de Salto serán beneficiados con viviendas de Mevir. El terreno se encuentra en la zona suburbana de la capital y fue donado por la Intendencia. Las obras comenzarán en el mes de enero. El informe es de Rodrigo Tejera. Las obras en estos terrenos de Barrio Nuevo Uruguay comenzarán el 10 de enero, una vez termine la licencia de la construcción. Hay cientos de anotados, pero desde el sindicato Citracita anunciaron que se dará prioridad a los más necesitados. De tantos años nosotros esperando nuestra casa digna, hoy sinceramente podemos decirlo con orgullo, vamos a camino a eso. Como tú dices, son 70 familias que se van a ver beneficiados con nuestro plan
Eso, como tú decías, es algo que se está trabajando del 2006. Tenemos que trabajar 96 horas mensuales, como todo sistema de medir. Es como tú decías, una nueva experiencia piloto en Uruguay y más tanta cantidad de viviendas para los trabajadores de la agricultura. Y es bueno recalcar que esto salió a un trabajo conjunto, sindicato, Ministerio de Ganadería, MEVIR, Ministerio de Vivienda e Intendencia de Salto. O sea, se trabajó mucho. Tras las heladas que azotaron la región 2 años atrás y una crisis en el sector, el gobierno nacional implementó políticas para paliar la situación. Hoy, los cítricos uruguayos se exportan a decenas de países y en pocos días llegarán los primeros contenedores a los Estados Unidos. Desde Salto, Rodrigo Tejera con cámara de Pablo Malatesta, InfoTNU. Se inauguró en la localidad de Piedras Coloradas, en el departamento de Paysandú, una nueva policlínica que va a atender a unas 600 personas. El informe es de Julio Correa. Piedras Coloradas está ubicada a 48 kilómetros al este de la ciudad de Paysandú y se contaba con una policlínica que estaba en muy mal estado. Todo era muy limitado, era todo a pulmón, digamos. La policlínica estaba muy deteriorada y bueno, hoy podemos dar gracias a Dios porque tenemos una policlínica hermosa, con todo el confort que la gente se merece. Estoy del 2010 en este cargo y vengo de otras realidades. Fue un impacto llegar a aquella policlínica casi en ruinas, donde el panorama normal eran los hongos en los techos, y trabajar ahora en este espacio que es digno, donde uno se puede crecer, donde uno puede atender, solo con poder de vestir un niño en un control y que no tiemble por el frío. Ese es el agradecimiento. ACE dispone de varios modelos de policlínicas para la atención en el primer nivel y se construye el que corresponda de acuerdo a las necesidades de la población de cada localidad. Este es un modelo intermedio que supone la inversión de 3.500.000 pesos en la infraestructura física y alrededor de 1 millón de pesos en equipamiento, que está adecuado a la población de referencia de esta localidad y de su área de referencia, con los recursos humanos adecuados también a esta realidad. Desde Paysandú, Julio Correa, InfoTNU. Nos quedamos en ese departamento porque la Suprema Corte de Justicia inauguró el 5º Centro de Mediación del Interior. Allí se procura lograr acuerdos entre las partes para evitar que los casos lleguen a juicio. Los centros de mediación en Montevideo logran acuerdo en el 97% de los casos en que se presentan las dos partes a negociar, y en el interior se están comenzando a instalar ahora. Hace muy poquito que empezaron a funcionar. Maldonado, Piriápolis, Salto, hace poco que lo inauguramos, y Las Piedras, y ahora Paysandú. La Corte está empeñada en poner centros de mediación en todo el país, en cada capital departamental primero y después donde se necesite. Pero para eso necesitamos colaboración de la Intendencia o de algún ministerio como el MIDES o Salud Pública en alguna otra oportunidad. En Paysandú, el centro de mediación se instaló en la oficina territorial del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social es un ministerio en donde los temas de la convivencia, de las estrategias de convivencia están siempre presentes. La mediación es una estrategia de convivencia. De hecho, nosotros tenemos estrategias de este tipo, por ejemplo, en liceos y en otros lugares que tienen que ver con mediación entre jóvenes. El centro de mediación atenderá en forma gratuita y sin necesidad de abogados, y cada cual discute y debate su posición frente al profesional idóneo en mediación, que les aconsejará qué camino seguir para resolver el problema. Desde Paysandú, Julio Correa, InfoTNU. El volumen de producción de la industria manufacturera local, sin incluir la refinería de ANCAP, registró un descenso interanual del 7,3% en el mes de septiembre. Sin embargo, la comparación para el acumulado de los primeros 9 meses del año muestra un incremento del 0,9%. El dato económico lo aporta, como siempre, el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas en el mercado de cambios local. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el Banco del Año.
No tuvo variantes el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.25 y en la venta 21.80. El dólar interbancario billete bajó a 21.550. Se mantuvo el peso argentino 1.80, 2.80. Bajó el real 8.45, 9.95 y el euro billete por su parte subió 28.30 en la compra, 29.40 en la venta. La unidad indexada al alza 2.7196. Comprá tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. Abrimos el capítulo internacional con información de último momento que está llegando desde la Casa Rosada. En Argentina se informa que la presidenta Cristina Fernández retomará sus tareas a partir del próximo lunes 18 de noviembre, luego de haber recibido en las últimas horas el alta médica. Y vamos ahora con la información que ocupa las portadas internacionales en todo el mundo. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió a la comunidad internacional que continúe mostrando su ayuda al pueblo filipino tras el impacto del tifón Haiyan. El funcionario de Naciones Unidas está extremadamente preocupado por las consecuencias del huracán, uno de los mayores en la historia en tocar tierra. Las cifras preliminares estiman el número de fallecidos en 10.000 personas. Varios países cercanos iniciaron operativos de ayuda tanto en alimentos como en personal y voluntarios. Ahora depende casi exclusivamente para suministros y también para evacuación de aviones de transporte militar que se acercan desde la cercana ciudad de Cebú. Y precisamente a Cebú, en Filipinas, nos vamos con este informe de nuestro enviado, Pablo Monsalvo. A casi 3 días de su impacto en este país, se está tomando verdadera dimensión del alcance del feroz tifón Haiyan o Yolanda. El gobierno filipino decretó el estado de emergencia nacional para evitar que se especule con el precio de bienes de urgente necesidad, tales como comida y combustible. El número de muertos es aún incierto, pero se cuentan en miles. Y los afectados por la devastación, según Naciones Unidas, podrían llegar a los 9,5 millones de personas. Calculamos que un 90% de la zona afectada está severamente dañada. La gente vive en centros de evacuados. Muchos aún duermen en las calles porque los centros están colmados y prefieren permanecer cerca de sus casas por la amenaza constante de los saqueos, explica. Las imágenes son terribles. Casas destruidas totalmente, calles bloqueadas por ramas de árboles, personas deambulando en busca de alimentos, hambre, sed y violencia, ya que se desató una ola de saqueos que obligó a las Fuerzas Armadas a intervenir. Estamos haciendo lo mejor que podemos para asegurar que no haya delincuencia, distribuyendo ayuda humanitaria y coordinando tareas con los gobiernos locales para darle una mano a la gente en lo que necesiten. Por ejemplo, distribuyendo comida y limpiando las calles de obstáculos tales como árboles. La ayuda humanitaria internacional está llegando rápidamente a Manila, pero con enorme dificultad logística a la zona más afectada por la tragedia. El aeropuerto de la ciudad de Tacloban, prácticamente borrada del mapa, recibe solamente aviones militares cargados de víveres. Pero la necesidad es tan grande que la capacidad operativa no da abasto y la gente se desespera. Las necesidades urgentes son tiendas de campaña, agua, comidas listas para ser consumidas, ya que no se pueden cocinar, y leche para los niños, destaca. El degradado tifón impactó con baja intensidad en Vietnam, donde se evacuó a más de 1 millón de personas. Está afectando a China con lluvias torrenciales y, según los meteorólogos, van a continuar en las próximas 24 horas. Ahora los equipos de rescatistas se están concentrando en la búsqueda de posibles sobrevivientes en las zonas más afectadas, sobrevolándolas con helicópteros. Pero al mismo tiempo, las autoridades aseguran que se está trabajando en ayudar a los damnificados, los que han perdido absolutamente todo. Desde Cebú, Filipinas, Pablo Monsalvo, Info TNU. El Teatro Solís presentó un adelanto de su programación 2014 y analizó los logros alcanzados este año. En el evento se destacó también la puesta en marcha de la tarjeta Montevideo Libre, que va a beneficiar a 60.000 estudiantes uruguayos con entrada gratuita a espectáculos culturales. Majo Borges con los detalles.
La Intendencia de Montevideo y su Centro Cultural Teatro Solís presentaron este lunes un adelanto de la programación 2014 y realizaron un balance de la temporada actual. Además de la reafirmación de las próximas temporadas de la Comedia Nacional, la temporada de jazz, de ópera y los conciertos del Centro Cultural de Música, destacaron producciones como La Mitad de Dios, en cartel actualmente con dirección de Gabriel Calderón, o Historia Natural de la Belleza, mega espectáculo de danza que se repondrá próximamente debido a su éxito en las funciones de octubre. La directora de la Comedia Nacional, Margarita Musto, relató los logros alcanzados en esta temporada, destacando las giras de la comedia por los barrios, y contó que una de las aspiraciones para el año próximo es que haya presentaciones de la compañía en verano, así como la realización de obras de la Comedia Nacional para niños. Quienes también destacaron la gira por los barrios fueron las autoridades de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que cuenta con la dirección artística del maestro francés Martín Lebel desde el mes de septiembre. Sobre la temporada 2014 avanzaron que la Filarmónica se presentará en el Colón de Buenos Aires y que volverá a recorrer los barrios de Montevideo, esta vez con conciertos de Mozart y Beethoven en formato didáctico. Uno de los puntos más destacados del evento fue la confirmación de la puesta en marcha de la tarjeta Montevideo Libre, que permitirá a 60.000 estudiantes de educación pública acceder a espectáculos teatrales de forma gratuita. Ya pueden comunicarse por el 1950-5013, simplemente digitar el número de cédula, y si están en la base de datos de ANEP, ahí inmediatamente se les va a agendar el día que la pueden venir a retirar aquí al Teatro Solís. Creo que está respondiendo a una demanda. No a una demanda del público, un montevideano que está diciendo quiero vivir, quiero salir, y hablamos fundamentalmente del rol que cumple la cultura en un proceso de integración social. Guido también destacó que prontamente se prevé ampliar este beneficio con bonificaciones para la educación privada. Por su parte, la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, agradeció el aporte de cada una de las áreas culturales y dijo que este año han puesto el listón muy alto, por lo que resultará un verdadero desafío superarse en 2014. Para finalizar, UNESCO otorgó un reconocimiento al CIDAE, Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas, declarando el ingreso del Teatro Solís en la memoria del mundo. Esta memoria es un registro similar al patrimonio cultural de la humanidad, que en lugar de reconocer edificios, reconoce documentos históricos, como los que forman parte del CIDAE desde el año 2004, área que funciona dentro del Teatro Histórico de Montevideo. Buenas noches, arrancamos a desarrollar la información deportiva con las noticias de la jornada, si les parece. Llegó Uruguay a Amán, a Jordania, y por eso vamos a estar en un ratito hablando del partido junto a Gustavo Ferrín, que enfrentó con la sub-20 a la selección de Jordania. Ahí está Nacional, porque la mesa tiene que definir si cambia los derechos con Cerro Largo y el partido se juega acá en Montevideo. Hoy por la Liga de Básquet Nacional, Unión Atlética, Goes Tabaré y Atenas frente a Montevideo. 3 partidos entonces por la Liga Uruguaya de Básquet. Vamos a hablar del campeonato local, fútbol internacional. Barcelona le ganó a Betis. Mirá lo que hizo Neymar, por favor. Atlético empató con Villarreal. Ganó el United en Inglaterra frente al Arsenal, que iba puntero y quedó a 2 puntos el Liverpool de Suárez. Este es el golazo de Pogba para la victoria de la Juventus frente a Napoli. Mirá, qué lindo, qué linda definición. Y Boca le ganó a Tigre en la hora con un gol de Cata Díaz. Algunas de las noticias importantes del fin de semana y también de la jornada de hoy. Hay que hablar con datos. El tema, sin dudas, el lunes en el ambiente local fue lo que sigue sucediendo con Peñarol. Ganó solamente 2 partidos de 10, volvió a perder. Está 13º el equipo de Goncalves. Nacional perdió el jueves su 3er partido y Danubio está puntero. ¿Por qué? Porque perdió solamente un partido en el torneo, frente a Wanderers. River se prende en la definición, pero con sufrimiento. De volea, con pica al suelo, Alanis quiebra el partido. Santos intuye lo que pasará y anticipa su marcador. Juventud reaccionó y aunque se pelean para hacerlo, es Renzo Pozzi el que define. 20 minutos más tarde, Jonathan Blanes mete una pegada formidable para empatar. Pero a 7 del final, Lucas Olaza acaricia la pelota para sufrir bien arriba. Peñarol comenzó con una sonrisa en la cara cuando Macaluso se sorprendió por lo solo que estaba dentro del área y no perdonó. Las carencias de uno y las virtudes del otro. Peñarol marca mal y Sudamérica acelera y define con Ángel Luna. Pero marcar mal es esto. Con zagueros ausentes, Mieres solo debe proponerse festejar. Genialidad, gambeta endiablada del talentoso Jonathan Alves, que tiene pinta de revelación de la apertura. Clase de cra, la de Novik, para engañar con el cuerpo y apenas tocar la pelota desde los 11 metros. Danubio lo ganó por olfato de gol y liga de líder. Alves rompe el arco para que festejen todos en Marones.
Bueno, ahí estaba la victoria de Danubio, que quedó como puntero. Además ganó Wanderers, ganó Cerro, con un gran partido otra vez de Romario Acuña, y además hizo un gol Pandiani, que erró un penal, y Miramar sigue siendo el equipo que no ganó en este torneo local. En el Viera, Wanderers se hace fuerte. Maxi Olivera, de esos zurdos que ya no abundan, invade el área y hace el primero. Gastón Rodríguez, a fuerza de talento, agranda la distancia para el bohemio. Walter Gerardo se trepa en las alturas para anotarse el primer gol a lo Pandiani en el torneo. De penal, otra vez Rodríguez amaga a matar y termina facturando Mancito. Pastorini llega con el arco de frente y asegura la victoria de Wanderers. Colombini es el encargado de decorar el marcador en el Viera. Fabricio Núñez inclinó la balanza por testarudo de gol, pelota para pelear y enredarla entre la red. Cuando el más chiquito te hace un gol de cabeza dentro del área y algo que funciona mal. Mérito gigante de Romario Acuña. La confianza dentro del área es mala compañera, te roban la pelota y Jonathan Iglesias termina festejando. Centro llovido que pide a gritos las manos de un arquero. Álvaro Melo casi no salta para convertir. Julio Aguilar acompañaba la jugada esperando su momento, pase al medio y salto a la fama. Con todo empatado, jamás se puede dejar solo un goleador. Ellos saben dónde pararse para recibir. Acuña termina pidiéndole perdón a sus exhinchas. A través de las vidrieras. Les contábamos que Uruguay llegó a Jordania. Mirá, de esta forma llegó. Vemos imágenes, Aeropuerto Internacional, Quinalia de Amán. Ahí llegó Uruguay entonces. Mañana conferencia de prensa de Oscar Washington Tabárez. Seguramente confirmación del equipo. El hotel de Meridian. Ahí está Quique Kierzenbaum también, el corresponsal de Televisión Nacional. Vamos a tener una previa diferente, que es lo que buscamos de este partido, conociendo un poco más de Medio Oriente, de Jordania, de cómo viven el partido. Vamos a hablar ahora con Gustavo Ferrín, que enfrentó a Jordania con la Sub-20, pero que trabajó en Angola. Y vamos a hablar de esos países, a ver qué importancia le dan al fútbol también y lo que significa para ellos este tipo de partidos. Ahí estaba la selección sin equipo confirmado, pero bueno, Silva el arquero, Martín Silva, Maxi Pereira, Lugano, Godini y el pelado Cáceres, Arévalo Ríos de contención, hasta ahí sin problema. Después Gargano, Lodeiro en la mitad de la cancha, Ramírez o Estuani, el Cebolla, Suárez y Cavani. Hay dos dudas que mañana seguramente Tabárez lo va a confirmar. El equipo no creo que espere hasta el último día del partido. Hay que ver, casi siempre lo hace el día de la conferencia. Quique Kierzenbaum conversó con el Nico Lodeiro. Un partido lindo y bueno, una situación que me tocó jugar la vez pasada y bueno, tratar de aprovechar esta nueva oportunidad. Está la posibilidad y uno está contento porque sabe que está preparado y bueno, esperando si se confirma, bueno, bienvenido, y si no se confirma, tratar de estar preparado por si toca durante el partido o el próximo partido. Bueno, y en esa forma que les contábamos que buscamos de vivir esta previa, arrancamos con el primer informe de Quique Kierzenbaum desde Amán, desde Jordania. La imagen del rey Abdalá II controla el horizonte de cada esquina en Amán. La monarquía hachemita gobierna Jordania desde su creación. Con un primer ministro nombrado por el rey y un parlamento elegido en elecciones democráticas, el rey Abdalá gobierna su país con una flexibilidad que le ha permitido evitar que la primavera árabe llegue a su país a pesar de una crisis económica creciente. Para entender un poco cómo vive la monarquía en Jordania, InfoTNU se dirigió al Museo Real del Automóvil en Jordania, que cuenta la historia de la familia real por intermedio de sus autos. En el museo hay unos 85 autos y motos, lujosas limusinas y autos deportivos modernos. La colección cuenta con coches Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche, Lincoln y otras muchas marcas famosas. Pero en el barrio Widat, en Amán Oriental, la crisis económica influida por una gran cantidad de inmigrantes sirios, 1,5 millones aproximadamente, que han escapado de la guerra civil, se hace sentir. La llegada de los refugiados ha causado mucha presión a Jordania. Es una carga difícil de llevar. Parte de los refugiados están tomando puestos de trabajos de empleados jordanos. Así que esto sin duda nos ha afectado, nos cuenta en su tienda Abu Ahmad. El barrio Wasdat es conocido por el amor al fútbol. Hinchas del cuadro que lleva el nombre del barrio y uno de los grandes de Jordania, Abu Ahmad, nos dio su perspectiva para el partido con Uruguay. Con la ayuda de Dios, Jordania ganará. Será un partido muy difícil, pero con la ayuda de Dios creo que lo lograremos. Si pienso en un resultado, creo que con la ayuda de Dios les ganaremos 1-0. Con miras al partido del miércoles, los jordanos están más que nada preocupados por conseguir entradas para el partido. Con una población de 3
millones de personas en Amán, la gente ve difícil conseguir una de las 25.000 entradas del partido. Desde Amán, Quique Kierzenbaum, InfoTNU. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio. Bueno, sin más presentación, técnico de la selección juvenil sub-20 de Uruguay, también de Perú, estuvo en Defensor y ahora está hace muy poquito la selección de Angola. Recibimos a Gustavo Ferrín. Gracias, Gustavo, por acompañarnos hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Gustavo, cuando yo mencionaba por ahí el tema de aquel partido y el gol de Cavani, ¿qué recordabas de ese juego y esa victoria de ustedes frente a Jordania? No, una muy buena experiencia que tuvimos en aquel Mundial. Recuerdo el partido como lo habíamos preparado porque lo habíamos visto jugar contra Zambia. Y bueno, más o menos las características de todos los que están hablando hoy, de aquella selección, creo que tiene 4 futbolistas que participan este miércoles. Y no sé, un equipo que era muy ordenado, rápido, contragolpeador, muy disciplinado tácticamente. Ordenado atrás, de quedarse, de cuidar su arco. Sí. Y de salir de contra. Recuerdo que nos esperaron muchísimo hasta que le hicimos el gol. Después hubo otra situación que también fue un penal que le hicieron a Cavani que no fue sancionado. Pero no perdieron la calma. Ya vimos que tenían contragolpes muy rápidos. Sabían muy bien cómo contragolpear. Y bueno, ganamos el partido y tuvimos que jugar el último con Zambia. Tenías a Suárez, a Cavani, que hoy en día están entre los 5 delanteros más nombrados, ¿no? Me imagino, ¿qué sentís cuando escuchás hablar de Suárez y de Cavani y de haberlos tenido en ese proceso tuyo en la selección? Y bueno, un orgullo muy grande porque tener 2 especialistas del gol, triunfadores en Europa. Me sucedió ahora en África que a todos los lugares que iba era presentado como un entrenador que había dirigido a esos dos, a esas 2 potencias. Y que indudablemente no solo los 2 futbolistas, sino que también la selección uruguaya tiene mucho prestigio, mucho respeto, ha ganado un lugar en el mundo merecidamente. Y creo que eso nos ha favorecido para nuestro trabajo. Nosotros nos detuvimos un poco en el tema de la importancia, ¿no? que lo conversamos contigo también antes en la previa, de lo que significa para nosotros el tema fútbol y lo importante que es, si no ganás, si perdés, lo que pasa después, el lunes, los comentarios, la caída de los técnicos. Eso un poco ya se ha globalizado el tema del laburo de los entrenadores. Y lo diferente que es para países como Jordania y Angola, la selección de Angola que dirigiste. ¿Cuánto cambia? ¿O qué significa el fútbol para otros países? En el caso tuyo, ¿cómo lo viviste en Angola? Y bueno, es una muy buena pregunta porque nosotros tenemos un sentimiento por el fútbol muy especial, rodeado de una cultura que desde que tenemos uso de razón estamos pensando en ganar, en jugar y representar a la selección. No en todos los lugares del mundo sucede eso. Nosotros preguntábamos a algún futbolista de la sub-20 cuáles eran las aspiraciones que tenían y no tenían muy claro si era triunfar en la selección, jugar en ligas importantes de Europa. Selección de Angola. Preguntaban a los jugadores y no tenían de repente ese sueño que las aspiraciones tal vez es comprensible porque países que vienen con tantos años de guerra, hoy cumplen 38 años, creo, de independencia. Colonia portuguesa, Angola. Sí, 11 de noviembre. Entonces, digo, tal vez eso conlleva también a que todo lo que nosotros pensamos que el fútbol es debido a muerte, porque realmente para nosotros el fútbol es debido a muerte, de alegría y de tristeza, para ellos no es tan profunda ni la tristeza. Por favor, que no se pierda con Jordania, te dicen en los asados ahora, tus amigos, ¿no? Es como que está eso, pero ahí va, ¿cómo lo vivías allá? Vos me contabas de la realidad
realidad fútbol y realidad entorno que te tocó también vivir. Me acuerdo una vez en una nota, vos me comentaste que ayer era bravo el tema del agua potable y que te sucedía cuando ibas a entrenar que de repente te rodeaba mucha gente porque cuando los jugadores dejaban, ¿no? ¿Cómo era esa situación? Y sí, la verdad que si bien uno en los informes está viendo permanentemente el cuidado del agua, las cosas que ha pasado últimamente en Uruguay, pienso que, bueno, en esos países agudiza la crisis y era asombroso ver que en los entrenamientos dejar un fondito de una botella valía oro, porque cualquier chico detrás de un tejido ese fondito te lo pedía. Y veíamos cómo de varios fonditos hacían una botella de 1/4 litro. Entonces uno empieza a darle valor a algunas cosas que tenemos ciertos privilegios que no nos damos cuenta y que en muchos rincones del mundo se padecen. ¿Con qué otras cosas te viniste? ¿Aprendizajes, cosas de vida? Y creo que es de lo que uno más, dentro de todas las expectativas futbolísticas que teníamos, que yo vine muy conforme, con un saldo muy positivo. Pienso que en el orden de la parte social fue una experiencia muy importante en mi vida. Simplemente para ir redondeando la historia, ¿no? Te planteé el tema, bueno, el tema de lo importante y después está el tema también de que a veces las cosas no se dan en el fútbol. ¿Y por qué me quiero detener esto? Por ejemplo, Peñarol ahora, la racha de tantos partidos sin perder, que es como que se comienza a buscar explicaciones. Aquella sub-20 que de repente tenía promesas como Suárez o Cavani, o algunos equipos que arrancan con mala racha, o la selección uruguaya de Tavares, que con este mismo equipo el año pasado no podía ganar. Eso también se da en el fútbol, ¿no? Y está bueno también marcarlo, qué sucede y que es parte del fútbol, de que a veces se gana y que a veces no se puede conseguir la victoria. Y bueno, yo creo que cuando nosotros hablamos de racha, hablamos también de un estado espiritual, psicológico, que cuando las cosas a veces no se dan a nivel de resultado y no hay la paciencia suficiente para sostenerlo, porque el fútbol es tan dinámico y pide recambio permanente, esas crisis se profundiza y muchas veces no se encuentra el camino, ¿no? Pero pienso mucho que la parte psicológica, en este momento encontramos un Uruguay que está en un buen estado anímico. Y tiene jugadores que andan en buen momento. Pero hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, estaba en una crisis, estaba sumergido en una crisis y eran los mismos jugadores. Y eso desespera al entorno, es contagioso y termina desesperando hasta la propia selección. Y pienso que, mirando del otro lado del mostrador, Jordania encuentra con una expectativa de que va a enfrentar a los mejores del mundo, porque no solo es la presencia de Cavani y de Suárez, sino que hay una selección muy compacta, con un entrenador que... Y los conocen a todos, le han pedido fotos a Forlán, a Lugano. Y nosotros no conocemos a todos ellos. No sabemos qué es lo que va a pasar. Yo creo que hubo que leer para conocer a uno o a dos. Claro. Creo que jugaron la Copa UEFA, pero después es complicado. El fútbol va a seguir siendo tan expectante como lo es a nivel mundial, porque se genera una expectativa de que Jordania para nosotros no es un rival de los mejores a enfrentar, pero tal vez se puede hacer difícil por las características de juego que tiene. Gustavo, te agradezco. Esto es breve, viste, así, da para hablar y mucho de lo del partido de Uruguay frente a Jordania y también de tu pasaje por Angola. Seguramente lo vamos a hacer, si no es en el informativo, será en campo de juego en el programa. Te invito a vivir, poco le comentamos a la gente, esta previa que decidimos tomarla de una forma distinta, conociendo más sobre Jordania. Gustavo decía, jugadores, ¿cuántos conocemos? Bueno, de la vida de los jordanos, de lo que les importa. A ver, un poquito más. Ey Yalla, con la ayuda de Dios ganará Jordania, cantan estos jóvenes en una plaza de Amán. Sin duda alguna el clima con vistas al partido de la selección uruguaya y la jordana en Amán se siente. En los parques y las calles de Amán los nombres de Suárez y Cavani se pueden escuchar en conversaciones en árabe. En las calles
Con el eslogan "Vamos a Brasil", anuncian el partido del miércoles. Nosotros le damos la bienvenida a los uruguayos y nos alegramos de poder ver jugadores como Suárez, Cavani y Forlán. Yo iré al estadio seguro con mi familia. Tenemos chances de hacer un buen partido y con la ayuda de Dios capaz que ganamos. Quiero ver a Cavani y a Suárez jugando. El fútbol es una gran diversión para mí y juego mucho. Estoy muy contento de que la selección haya logrado llegar tan lejos y con la ayuda de Dios iré al estadio. Este partido es importante porque a muchos de los jordanos les gusta el fútbol. Nuestro equipo no tiene la experiencia que tiene Uruguay porque muchos de los uruguayos juegan en las ligas más importantes de Europa. Creo que perderemos 4-5-0, pero quiero ver a Cavani, a Suárez y a Forlán. El pasto del estadio ha mejorado un poco desde la semana pasada y se ultiman los detalles para el partido, que incluyen una nueva foto del difunto rey Hussein. Las entradas para los jordanos se pondrán en venta solo mañana por temor a la falsificación de las mismas. Desde Amán, Quique Kierzenbaum, InfoTNU. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio. Vemos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana tendremos un comienzo de jornada fresca, con nieblas y neblinas aisladas, evolucionando de cálida a calurosa en la tarde con buena presencia de sol, mientras que la noche estará fresca con cielo despejado. El miércoles nuevamente se inicia fresco, aún con nieblas y neblinas aisladas, principalmente en la zona este. En la tarde, la buena presencia de sol y los persistentes vientos del sector norte generan condiciones calurosas, en tanto que la noche presentará temperaturas agradables con cielo escasamente nublado. En capital y zona metropolitana se espera una mañana fresca con escasa nubosidad, evolucionando a cálido en la tarde con importantes periodos de sol. En los próximos días continuará fresco a templado en la mañana, en tanto la tarde estará cálida calurosa, habrá aumento de nubosidad, desmejorando en la madrugada del viernes con rápido pasaje de lluvias y tormentas aisladas. Amigos, estaremos siguiendo con atención lo que está ocurriendo en el norte del país, en particular en el departamento de Artigas y en Rivera, con los informes del Sistema Nacional de Emergencias. La actualización informativa, como siempre, llega a la medianoche en la edición del cierre con Carlos Rodríguez y Georgina Mayo. De mi parte será hasta mañana. No se vayan, que ya viene Gran Reserva. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay.